Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por cubrir esta rueda de prensa que es francamente especial para el Ministerio de Ciencia e Innovación, porque lo primero que me gustaría afirmar en esta rueda de prensa es que en estos buenos presupuestos generales del Estado para la sociedad y para nuestro país, nuestro Ministerio, el Ministerio de Ciencia y de Innovación, crece hasta una cifra económica que no había tenido nunca en la historia de nuestro país. Es el presupuesto de ciencia e innovación más grande que nuestro país ha tenido, ha disfrutado y que podrá, en definitiva, repartir para la innovación y para la ciencia de nuestro país. Como digo, son los mayores presupuestos de la historia. Si ya en el año 2021, que fueron los primeros presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, crecimos un 60%, al año siguiente volvimos a crecer, situándonos ya en un 91% de crecimiento, y ahora en el 2023 nos colocamos en un 98% de crecimiento. Es decir, prácticamente hemos doblado el presupuesto que se dedicaba en ciencia e innovación con los gobiernos del Partido Popular. Y además, cabe destacar como novedad también en este presupuesto del año 2023 que es el presupuesto de la mayor crecida que ha tenido el Ministerio de Ciencia como presupuesto estructural. Todos y todas conocemos que en los anteriores presupuestos ha habido una gran cuantía que se aportaba por los planes de recuperación, transformación y resiliencia, y la crecida del presupuesto estructural era modesta. Por primera vez hay una gran crecida del presupuesto estructural que acumulada con el año 2021, el año 2022 y este 2023 ya supone una crecida de presupuesto estructural de un 29% para el Ministerio de Ciencia e Innovación. El presupuesto de Ciencia e Innovación, por supuesto, está enmarcado dentro de los presupuestos generales del Estado, los presupuestos que hemos definido como Gobierno como unos presupuestos de la justicia social, pero también de la eficiencia económica. Son unos presupuestos que lo que pretenden es fortalecer a la clase media y trabajadora a partir de dos ejes fundamentales: la defensa del estado de bienestar y el crecimiento económico inclusivo. Y, desde luego, la I+D+I forma parte del estado de bienestar. De todos es conocido que nosotros también formamos parte del sistema público, el sistema público de ciencia, que la ciencia apalanca el estado de bienestar y aumenta, por tanto, ese estado de bienestar que cubre y acompaña a los ciudadanos a lo largo de su vida, y que, por supuesto, la I+D+I es la gran palanca de crecimiento y de futuro para nuestro país. Por tanto, claramente, este presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación está imbricado en los grandes propósitos y los grandes objetivos que tiene el Gobierno de España. Si además tenemos en cuenta que no solo el Ministerio de Ciencia e Innovación hace I+D+I en nuestro país y, por tanto, sumamos también todas las partidas presupuestarias del resto de ministerios y muy especialmente la de digitalización, y, por tanto, trabajamos con la cifra global del Gobierno de España en I+D+I y digitalización, estamos hablando que el presupuesto del año 2023 es de 16.328 millones de euros. Esto ya es una crecida frente al año 2022, que era de 13.298. Pero, por supuesto, si lo comparamos con el año 2018, vemos cómo claramente nos hemos disparado de lo que presupuestaba y de lo que destinaba el Partido Popular a la I+D+I, la digitalización de nuestro país, con respecto a lo que hacemos nosotros como Gobierno en este momento. Como decía, es el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación que supone el mayor de toda la historia, crece por tercer año consecutivo hasta alcanzar los casi 4.000 millones de euros. Como presupuesto nacional sin fondos de recuperación crece
un 20%, cumpliendo con los objetivos de la Ley de la Ciencia y con los estándares de la Unión Europea. El compromiso de la Ley de la Ciencia, como todos ustedes conocen, es alcanzar que la inversión pública alcance el 1,25% del Producto Interior Bruto en el 2030 y, por tanto, tiene que haber una senda de crecimiento estable en el tiempo y por primera vez se produce ese crecimiento palpable y realmente importante en los presupuestos estructurales. Somos el tercer ministerio que más sube en el presupuesto nacional. Yo creo que esto también nos da claramente el dato y la evidencia de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por la ciencia y la innovación como palancas del futuro. Y aquí quiero hacer una reflexión, porque a la hora de hacer un presupuesto se puede destinar el dinero a muchas partidas, incluso también cuando hablamos de los fondos Next Generation, que muchas veces parece que no tengan importancia, ¿no? Primero, es relevante que el Gobierno de España, que nuestro país disponga de fondos de recuperación, porque en definitiva es un logro de la política, un logro que tiene también el sello de identidad de nuestro presidente, que lo peleó y consiguió que esta salida de la crisis fuera distinta a la salida de la crisis financiera que sufrimos, de la que estuvimos una década saliendo. Y en esa salida de la crisis, que se ha basado en la inversión pública, el Gobierno de España ha decidido que los fondos Next Generation fueran también para mejorar la I+D de nuestro país. Por tanto, son fruto de decisiones claramente políticas y de voluntad política clara de nuestro presidente y del Gobierno que preside, el hecho de que el Ministerio de Ciencia e Innovación sea el tercer ministerio que más sube en el presupuesto nacional y que siga subiendo también con los fondos Next Generation. Además, es el presupuesto con el cual empezamos a darle forma presupuestaria y, por tanto, a cumplir con la Ley de la Ciencia. Por tanto, con este presupuesto mejoramos las condiciones del personal de investigación del Sistema Público de Ciencia y de Innovación y, además, con ese plus de presupuesto apostamos por nuevos y ambiciosos proyectos que van a mejorar y apuntalar el estado de bienestar. Esta gráfica quizás es la más representativa de lo que ha ocurrido en la última década en nuestro país. Como ven, ha habido podríamos decir que la política científica y de innovación de nuestro país ha sido muy pendular. Claramente vemos un primer pico donde precisamente también fue un gobierno socialista el que apostó por la ciencia. Después vemos un valle, que podríamos llamar el Valle de la Muerte en la ciencia de nuestro país, que fue justo cuando nuestro país estaba gobernado por el Partido Popular, donde vemos claramente que retrocedimos todo lo que habíamos alcanzado desde el año 2005, caímos a esa inversión mínima que había tenido nuestro país y después vemos cómo se dispara a partir del año 2020. Quiero volver a partir del año 2021. En el año 2020, vuelvo a repetir, el presupuesto era un presupuesto prorrogado del año 2019 y del año 2018, por eso esta línea totalmente horizontal, pero ya en el año 2021, como ven, el salto es realmente exponencial. Continuamos con ese salto en el presupuesto del año 2022 y seguimos con ese salto del 2023. Aquí hemos dibujado en amarillo cuál es el objetivo que nos hemos marcado para cumplir con los estándares de Europa. Para cumplir con los estándares de Europa, si lo hiciéramos de manera lineal, en el año 2021 tendríamos que haber contado con un presupuesto de 2.534 millones de euros. Sin embargo,
este país invirtió 3.194 millones de euros. Si siguiéramos con la senda de cumplimiento en el año 2022, este país tendría que haber invertido 3.061 millones de euros. Sin embargo, invirtió 3.843 millones de euros. Y siguiendo con la senda de cumplimiento de Europa, este año el presupuesto para el año que viene tendría que haber sido de 3.588 millones de euros y, sin embargo, va a ser de 3.991 millones de euros. Si hubiésemos continuado con esta gráfica amarilla, nos daríamos cuenta que ahora ya, en el presupuesto 2023, estamos dando cumplimiento a lo que este país había predecido cumplir en el año 2024, que era la aportación pública para cumplir con los estándares europeos del conjunto de inversión como país del 2% en el año 2024. Por tanto, nos adelantamos un año desde la inversión pública del país a ese compromiso que habíamos adquirido con Europa. Si quitamos los fondos de recuperación, vemos cómo las crecidas en los presupuestos anteriores habían sido modestas. El gran potencial y la gran partida la suponían los fondos Next Generation. Del año 2020 al año 2021, el presupuesto nacional sin fondos Next Generation subió un 5%, del 21 al 22 subió un 2%, pero del 22 al 23 ha subido un 20%. Por tanto, al final, si hacemos la suma, es que en solo 3 presupuestos nuestro país ha aumentado en presupuesto nacional 600 millones de euros, pero si le sumamos los fondos Next Generation, solamente en 3 años hemos aumentado la inversión pública en nuestro país en I+D+I en 1.984 millones de euros. Nos vamos ya a dónde vamos a destinar este presupuesto del año 2023. Para nosotros, como sabéis, desde la ley hemos puesto el acento en cuidar al personal investigador. A nadie se le escapa que nuestro país sufrió esa llamada fuga de cerebros porque no estábamos cuidando a nuestro personal de investigación. Una cosa muy importante de estos presupuestos es que en la ley que acompaña a los presupuestos vuelven a decir y a catalogar como personal prioritario y esencial de nuestro país al personal de investigación, al mismo nivel que el personal de educación, el personal de sanidad y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, el personal de investigación vuelve a ser prioritario por 3er año consecutivo y vuelve, por tanto, a tener la máxima tasa de reposición. Estas tasas de reposición nos han supuesto ya en los 2 presupuestos anteriores y en este presupuesto hablar de la oferta pública de empleo en el sector de la ciencia más importante de los últimos 15 años. De hecho, ahora mismo ya está publicada la convocatoria del año 2020 y 2021 y próximamente publicaremos la del año 2022 y, por tanto, en el 2023 incorporaremos, gracias a esas ofertas públicas de empleo, 1.983 nuevas plazas de personal investigador y técnico en nuestras OPIs, lo que supone renovar más del 12% de sus plantillas. Además, no solo hablamos de tener más oportunidades y más plazas, sino que hablamos también de mejores salarios. Como saben, en el proyecto de presupuestos generales del Estado hay una subida para todo el personal funcionarial, que también, por supuesto, afectará a los funcionarios y a los trabajadores del sistema público de ciencia. Pero es que, además, nosotros, como Ministerio de Ciencia e Innovación, también tenemos el compromiso, y lo haremos con estos presupuestos,
de hacer más contratos de investigación y que además estos contratos tengan mejores condiciones. Por ejemplo, si hablamos de los contratos predoctorales y postdoctorales, vamos a destinar 498 millones de euros en 2022 y 2023. Acumulo el 2022 porque las convocatorias van a salir ahora, que van a suponer del entorno de 3.850 nuevos contratos de lo que se denominan predoctorales y postdoctorales. Además, integramos, y esto es una novedad, la convocatoria de los jóvenes predoc dentro de la convocatoria de generación de conocimiento para los proyectos del año 2023. De manera que va a salir una convocatoria conjunta con la cual directamente la convocatoria de generación de conocimiento a la que se presentan los centros de investigación de nuestro país van a tener ya incluida estas oportunidades para los jóvenes predoc. De manera que en este último trimestre del año vamos a sacar 2 convocatorias de predoc, la que correspondería a la convocatoria de generación de conocimiento del año pasado y la que vendrá intrínseca con la convocatoria de generación de conocimiento de la Agencia Estatal de Investigación del año que viene. Los contratos predoc van a sufrir un incremento salarial. Si ya habían acumulado, porque desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez y este Gobierno habían habido mejoras a través del Estatuto del Trabajador en Formación y, por tanto, habían tenido una mejora salarial. Además, ahora también les mejora el salario precisamente por la subida salarial que afecta a todo el personal de la Administración General del Estado. Y nosotros vamos a incluir también una nueva mejora en los contratos predoctorales que van a salir. Por tanto, esta acumulación de mejoras va a suponer del entorno de un 20% de mejora en el salario de estos contratos predoctorales. Vamos a sacar también una convocatoria nueva destinada al retorno de investigadores y a la atracción de investigadores de excelencia por valor de 40 millones de euros. Y vamos a incluir en el presupuesto del 2023, está incluido, todas las mejoras que incluye la Ley de la Ciencia. Hablamos de las indemnizaciones para los contratos predoctorales y postdoctorales que anteriormente no existían. Aquí, si queremos poner ejemplos, estamos hablando, por ejemplo, de que un contratado postdoctoral, al finalizar su contrato, puede estar recibiendo del entorno de 4.000 euros por finalizar el contrato y anteriormente no tenía esta indemnización, o que un contratado predoctoral, cuando termine su contrato, podrá estar recibiendo del entorno de 2.000 euros y antes no tenía esa indemnización. Y hablamos también de mejoras en las retribuciones de nuestros científicos y científicas gracias a este nuevo concepto de los quinquenios que van a incluir la experiencia también en el extranjero o de los nuevos sexenios que aparecen como el sexenio de transferencia de conocimiento. En cuanto a los proyectos estratégicos nuevos que se incluyen en el año 2023, hablamos del refuerzo en las convocatorias de los proyectos de investigación de nuestras agencias financiadoras, tanto de la Agencia Estatal de Investigación y de la del Instituto de Salud Carlos III, con los aumentos en los costes indirectos del 21%, que es un compromiso que se ha extendido a todo el sistema de ciencia e innovación gracias a la ley y, por tanto, es una obligación que todos los contratos, todas las convocatorias de investigación tengan un 21% de costes indirectos, pero nosotros subimos ese compromiso al 25%. Pero esto no va a ir en detrimento de los costes directos, es decir, que vamos a aumentar en la misma cifra la convocatoria para que los centros tengan mayor capacidad para hacer frente a todos estos nuevos derechos que hemos reconocido en la ley, pero que al mismo tiempo los investigadores y las investigadoras puedan seguir disponiendo del mismo dinero para hacer la investigación. Como nuevo proyecto estratégico que se incluye también
en este presupuesto del 2023 es la puesta en marcha de la nueva Agencia Espacial Española. La Agencia Espacial Española va a manejar un presupuesto de 500 millones de euros, no solo de contribución del Ministerio de Ciencia. Como saben, la Agencia Espacial Española va a coordinar el esfuerzo que se hace en el espacio por parte de muchos ministerios y, por tanto, la suma de estos 500 millones de euros no es solo del Ministerio de Ciencia, pero sí que podemos también dar a conocer que vamos a subir nuestra contribución a la ESA en otros 50 millones de euros, de manera que pasamos de una contribución de 250 millones de euros a 300 millones de euros. Y aquí me quiero detener un instante para explicar que la cuota de la ESA, aparte de hacernos partícipes de proyectos de investigación conjuntos de la Unión Europea a través de la ESA, tan importantes como, por ejemplo, el Copernicus, que es un sistema de observación de la Tierra con el cual hemos sido capaces de observar la Tierra y participar en el control de emergencias como pudiera ser el volcán de La Palma o los incendios que nos han abatido durante este verano. Aparte, hay un concepto muy importante que es el georretorno que tiene la cuota en los países que hacen esta aportación. Un georretorno que es superior a la propia cuota que pone el país y que, por tanto, supone oportunidades industriales para nuestro sector económico y productivo en torno al espacio. Por ejemplo, me gustaría compartir con ustedes que dentro de esta cuota de georretorno y de las capacidades, en definitiva, que se generan en nuestro país gracias a esa aportación de la ESA, la empresa GMV, que es una empresa española, hace muy poco ha ganado un contrato por valor de 180 millones de euros en el país de Australia y que, por ejemplo, el 31 de octubre vamos a firmar o se va a proceder a esa firma entre Australia y la empresa española GMV, y que esa firma se va a hacer aquí en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Por tanto, destacar que esa aportación a la ESA, en definitiva, son oportunidades para nuestras empresas. También se incluye como proyecto estratégico del año 2023 y que está incluido en nuestros presupuestos el nuevo Centro Nacional de Vulcanología, que el presidente del Gobierno ya anunció junto con el presidente de Canarias que vamos a constituir, y va a tener una aportación por parte del Ministerio de Ciencia de 5 millones de euros y que es la aportación nuestra, que se sumará a la aportación que hará la Administración del Gobierno Autonómico de Canarias. Y también hay otro proyecto estratégico, un proyecto básicamente que se ha diseñado precisamente para combatir uno de los grandes dramas que a consecuencia del cambio climático está sufriendo nuestro país, que son los incendios. Y, por tanto, a través de la compra pública innovadora vamos a invertir 15 millones de euros para la lucha contra los incendios a través de la ciencia y de la innovación. También para nosotros es especialmente relevante que el PERTE de salud de vanguardia se va a ver incrementado en 633 millones de euros. 333 millones de euros provenientes del Ministerio de Ciencia y otros 300 millones de euros provenientes del Ministerio de Sanidad. Y, por tanto, estos 633 millones de euros se suman a los 982 millones de euros ya previstos, que era la aportación pública por parte de la Administración General del Estado a este PERTE de salud de vanguardia, que, como saben, pretende ser motor después de inversión privada. También sumamos 200 millones de euros adicionales al PERTE aeroespacial. Y después destacar que en el PERTE Chip también tenemos una partida presupuestaria de 100 millones de euros
pero que además en este presupuesto 2023 seguimos participando en el resto de PERTEs que participamos de manera transversal como Ministerio, como son el PERTE del vehículo eléctrico, de las energías renovables, el agroalimentario, el naval, el PERTE de la lengua, el de la economía de los cuidados y, por tanto, que seguimos contribuyendo con esos 735 millones de euros en convocatorias propias que nos queda todavía por sacar hasta el año 2025. Sabemos que el principal escollo que todavía o el espacio de mejora que tenemos en nuestro país es precisamente hacer y traducir los descubrimientos científicos en soluciones innovadoras. Queremos cerrar ese gap con estas misiones de transferencia, que las hemos denominado transmisiones, de manera que vamos a sacar convocatorias conjuntas entre las agencias financiadoras del sistema científico y la agencia financiadora del sistema empresarial. Por tanto, las convocatorias saldrán de manera conjunta entre la Agencia Estatal de Investigación y el CEDETI o entre el Instituto de Salud Carlos III y el CEDETI, y estarán orientadas a retos de la sociedad prioritarios como pueda ser la salud, la autonomía energética y otros retos que identifiquemos a lo largo de este año. Y por último, y no menos importante, quería destacar que a pesar de estar todavía gestionando las consecuencias de una pandemia, a pesar de estar gestionando las derivadas de una guerra que nos hemos encontrado a las puertas de Europa, este país ha conseguido, con todo el proyecto político y, desde luego, con los presupuestos y los fondos de recuperación, transformación y resiliencia y su movilización, hacer que se cree empleo en nuestro país. Como saben, estamos en datos ni siquiera prepandemia, estamos en datos de empleabilidad previos a la crisis financiera que sufrió nuestro país. Estamos en datos ya del año 2007. Y dentro de estos datos de generación, de ocupación y de empleo, me gustaría destacar, porque es especialmente relevante, que el primer sector que más ha crecido en afiliación desde el año 2020 ese es el sector relacionado con las actividades informáticas y telecomunicaciones, en definitiva, el sector de la innovación de nuestro país. Y el tercer sector que más ha crecido es el relacionado con las actividades profesionales, científicas y técnicas. Si sumamos el crecimiento en número de empleos generados en estos dos sectores solamente, hablamos de más de 200.000 empleos nuevos en nuestro país relacionados con la I+D+I. Si la cifra total es de 729.000 nuevos empleos, estamos hablando de que prácticamente un 25% de los nuevos empleos de nuestro país son del sector de la I+D+I. Y esto me parece especialmente relevante, porque estamos hablando de los sectores del futuro, sectores que desde luego tienen un valor añadido para nuestro país muy importante, pero que además tienen también mejores salarios y mejores condiciones laborales para los profesionales. En definitiva, desde el año 2020 estamos siendo un mejor país para la ciencia y la innovación. Y, por tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus presupuestos han favorecido ese cambio de tendencia de nuestro país, en el cual anteriormente no había cultura de la ciencia y cultura de la innovación a la hora de generar empleo, y ahora mismo estamos a la cabeza de la generación de empleo de nuestro país. Así que, como conclusión, el presupuesto del Ministerio de Ciencia, acabo como empezaba, crece por tercer año consecutivo hasta alcanzar los 3.991 millones de euros. Si hablamos solo de presupuesto nacional, desde luego este es el presupuesto que más crece también de estos últimos 3 años, con este crecimiento de un 20%, y por tanto estamos
estamos dando cumplimiento a la ley de la ciencia y estamos ya cumpliendo con los estándares de la Unión Europea de manera adelantada. Somos el tercer ministerio que más sube en presupuesto nacional, confirmando, por tanto, la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la ciencia y la innovación como palancas de futuro. Mejoramos, y esto era un eje fundamental para nosotros, que se traduce en los presupuestos, las condiciones del personal de investigación del Sistema Público de Ciencia e Innovación y, por tanto, podemos darle forma a través del presupuesto a ese plan que tenemos de retención y recuperación y atracción de talento, y apostamos por nuevos y ambiciosos proyectos que van a mejorar y apuntalar el estado de bienestar y la mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas a través de la ciencia y de la innovación. Muchas gracias.